Millonario negro derribado por mendigo que reveló su mayor secreto oculto. Alejandro siempre había sido un titán en el mundo de los negocios. Su nombre resonaba en cada rincón de la ciudad. Una leyenda viva, dueño de imperios y de una mansión que parecía un palacio. Luces que brillaban en sus ventanales y autos que rugían frente a su puerta. Lujo desbordado en cada detalle. Nadie imaginaba la tormenta que esa noche estaba a punto de golpearlo sin aviso. De repente, un golpe seco en la puerta rompió el silencio de su penthouse en el corazón de la ciudad. El mayordomo, con los ojos desorbitados, se asomó para ver quién podía ser a esas horas. Un hombre con un abrigo raído, sucio, un indigente que parecía llevar en el rostro cada herida que la vida le había dado. Alejandro bajó las escaleras. Lo que estaba a punto de escuchar le heló la sangre. El viejo mendigo lo miró con ojos que ardían, no de locura, sino de saber demasiado. Su voz era grave, pausada, pero cada palabra «Sé quién realmente eres», dijo, dejando caer una línea que hizo vibrar el aire en la mansión. «Todo lo que crees saber sobre ti mismo está a punto de cambiar». Aquella frase quedó grabada en su mente como una amenaza viviente, un humo negro que se colaba en sus pensamientos. No era solo un indigente extraño. Había algo en su presencia que retorcía cada fibra de su seguridad. Su abrigo, un mosaico de parches y suciedad, parecía contar historias de sufrimiento y batalla, en un tenue contraste con el brillo frío de aquella casa desbordada en oro y cristal. Alejandro sintió un nudo en la garganta, la opresión apretando su pecho, las manos temblando cuando intentó calmar la respiración que se le escapaba. Miedo puro, miedo a que años de poder y riqueza se desplomaran en un instante por ese secreto que llevaba enterrado. Su familia, su reputación, su propia identidad, todo pendía de un hilo invisible que aquel desconocido parecía manejar con maestría. La ciudad afuera seguía su rutina. ¿Y cómo sabe tanto? La tormenta interna se desató en su mente. Cada silencio entre ellos se hacía más pesado, cada respiración más difícil. El abrigo raído del extraño parecía absorber toda la luz, arrastrando a Alejandro hacia un pasado que creía olvidado. Cuando el hombre volvió a hablar, su tono susurrante y firme desgarró el aire. «He estado esperando el momento justo para mostrarte que no eres el hombre que crees ser». En ese segundo, las paredes de la mansión parecieron cerrarse, el ruido del reloj apagado, y en todos los rincones la tensión alcanzó su máximo. La amenaza palpable, el misterio que parecía a punto de estallar. El empresario miró al hombre, buscando un atisbo de compasión, pero solo encontró una verdad brutal y desconocida. Su mundo dorado se tambaleaba, y la incertidumbre lo devoraba. ¿Podría Alejandro enfrentar lo que el mendigo traía? ¿O caería sin red, hundido en un secreto que podría destruirlo todo? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión era como un alambre al punto de romperse. Alejandro podía sentir cómo el aire se volvía más denso. Miraba al mendigo, una sombra que parecía sacarlo de su mundo de lujo, llevándolo a un terreno de oscuridad y secretos. ¿Quién eres?
Logró preguntar, su voz casi un susurro. Sus ojos se cerraron por un instante, buscando respuestas en la mirada del extraño, pero el hombre no respondió. Solo lo observó, como si cada segundo transcurriera lentamente, cargado de significados ocultos. Entonces, un sonido rompió el silencio, un estallido que resonó en toda la mansión. Un grito desgarrador provenía del piso arriba. Ambos hombres se miraron, y en ese instante comprendieron que el peligro no era solo una amenaza latente, sino algo tangible y muy cercano. El grito había sido profundo, lleno de agonía. Alejandro se lanzó hacia las escaleras, el corazón martillando en su pecho, lleno de ansiedad. El mendigo lo siguió de cerca. Sus pies descalzos apenas tocaban el suelo. Cuando llegaron al segundo piso, se encontraron con una escena horrorosa. La habitación de su hija, Valeria, estaba hecha un caos. La puerta había sido forzada. La ventana estaba abierta y el aire frío arremetía, trayendo el aroma de la angustia. Alejandro se asomó, gritando su nombre. No había respuesta. Kama estaba desordenada, como si ella hubiera luchado por liberarse. «¡Alaria!», repitió, su voz entrecortada. El mendigo observaba en silencio una sombra imponente detrás de él, con sus ojos llenos de una sabiduría desgarradora. De repente, un ruido detrás de él lo hizo girar. Un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la habitación, con armas en mano. Sin pensarlo, Alejandro empujó al mendigo a un lado, pero no pudo evitar que uno de los hombres lo atrape por el cuello, levantándolo del suelo. La presión era ensordecedora. «¿Dónde está tu hija, millonario?», le gritó el atacante, con una voz rasposa. La ira y el miedo se entrelazaban dentro de Alejandro. No podía dejar que le hicieran daño. En un último intento, se liberó, empujando al hombre con todas sus fuerzas. Pero ese movimiento lo hizo tambalear. Entonces el mendigo, que había observado sin inmutarse, dio un paso adelante. «Déjalo», dijo con una calma perturbadora. «Solo debes hacer lo que yo diga y te la devolveré». Todos se detuvieron. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo podía ese hombre tener una conexión con ellos? Cada palabra del mendigo resonaba como una campana. Los hombres se miraron entre sí, dudando. El líder frunció el ceño y se acercó. «¿Tú quién eres para hablar así?», preguntó, escaneando al indigente. Pero el mendigo sonrió, una sonrisa oscura, como si tuviera el control absoluto. «Soy el puente entre este mundo y el tuyo, el hombre que sabe tu secreto», dijo, mirando a Alejandro. Esas palabras abrieron un abismo de angustia en su pecho. Todo había estado construyendo hacia este instante en el que el mendigo revelaba un poder que nunca había imaginado. El líder atacó, pero antes de que pudiera reaccionar, el mendigo levantó su brazo. Un fogonazo iluminó la habitación, un zumbido resonó y en un instante la escena cambió. Todo se tornó oscuro. Alejandro sintió el frío envolverlo, el miedo apoderarse de él. Cuando la luz volvió, ya no estaban allí. Estaban en una habitación extraña, iluminada por un brillo azul. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos que giraban como una tormenta. «¿Dónde estamos?», preguntó Alejandro, mientras el mendigo sonreía y decía: «Bienvenido a la verdad». El mundo que conocía se desvanecía, y en su lugar una nueva realidad se desplegaba, llena de secretos y oscuridad. Una nueva batalla apenas comenzaba. ¿Qué había desencadenado ese cambio? ¿Cuál era el verdadero secreto que los unía? La incertidumbre lo amenaza, mientras se preguntaba si habría forma de regresar a su vida anterior. ¿Estaría dispuesto a enfrentar la verdad? La tensión crecía, dejándolo atrapado en un abismo de preguntas sin respuesta.
La habitación iluminada por el brillo azul envolvía a Alejandro en un manto de confusión y temor. Miraba a su alrededor. Los símbolos antiguos daban la sensación de estar adentrándose en un laberinto. El mendigo, ahora una figura de fuerza y misterio, sonreía con un aire de autoría. En ese instante, Alejandro se sintió perdido. «¿Qué está sucediendo?», murmuró, su voz temblorosa. «Lo que siempre debiste saber», respondió el mendigo, sus ojos reflejando un poder ancestral. «Pero primero, necesitamos despejar el camino». De repente, un sonido ensordecedor retumbó en el aire. Un portal se abrió ante ellos, como una puerta dimensional. Un viento frío sopló, llevándose consigo el aire de la habitación. Pero lo más inquietante fue la imagen que apareció en el portal. Una versión distorsionada de su mansión, llena de fuego y caos. «¿Qué es eso?», Alejandro preguntó, aturdido, mientras la imagen se volvía más clara. «Es tu realidad, Alejandro. Una realidad que elegiste ignorar», dijo el mendigo, su tono grave y cargado de advertencia. Sin pensarlo, Alejandro dio un paso hacia el portal. Quería entender, necesitaba respuestas. La bruma giró a su alrededor, y cuando atravesó el umbral sintió que su mundo se desvanecía bajo sus pies. Una risa burlona resonó, y a lo lejos un grito aterrador llenó el aire. Los hombres enmascarados estaban allí, pero no solo ellos. Había una figura conocida que lo hizo detenerse en seco. Era Valeria, su hija, atada y en medio de un círculo de luces parpadeantes. Su rostro era un espejo de terror, sus ojos implorantes. «¡Papá!», gritó, su voz desgarradora. «¡Ayúdame!». La rabia se apoderó de él, recorriendo su cuerpo como un fuego descontrolado. Sin embargo, al mirar de nuevo al mendigo, se dio cuenta de que no estaba solo. Más allá de él, un grupo de figuras emergía de las sombras. Eran personas de su pasado, familiares y amigos, todos observando. «¿Qué significa esto?», Alejandro preguntó, su voz llena de desesperación. El mendigo levantó una mano, y los murmullos del grupo se intensificaron, revelando secretos ocultos. «Esto siempre ha sido más que tu historia. Tu hija paga por tu silencio», dijo, y de repente la verdad golpeó a Alejandro como un rayo. Imágenes de decisiones desastrosas, traiciones y mentiras fluyeron en su mente. Eran las decisiones que había tomado para conseguir su riqueza, y ahora su hija era la que sufría por ello. Un giro inesperado, un precio que nunca imaginó pagar. Sin poder concentrarse en los gritos de Valeria, algo más lo golpeó. Al dar un paso hacia adelante, el rostro del mendigo cambió, revelando un destello de conocido. Un giro radical en la narrativa. Los rasgos del mendigo se parecían a los de su padre, desaparecido años atrás. La revelación se instaló en su pecho como una espada. ¿Era posible que su propio padre hubiera estado detrás de todo esto? ¿Tú eres mi padre?», balbuceó. El mendigo asintió, su mirada ahora llena de compasión y tristeza. «He venido para que enfrentes tus demonios, Alejandro, y para salvar a tu hija». El choque lo dejó sin aliento. Tenía que elegir, salvar a Valeria o enfrentarse a la verdad sobre su pasado. El tiempo se estaba acabando y la incertidumbre aumentaba. ¿Estaría listo para descubrir lo que había hecho en su búsqueda de poder? Las miradas del grupo lo atravesaban, llenas de juicio y dolor. Su decisión latía como un tambor en su cabeza. El grito de Valeria resonó una vez más. La pregunta seguía allí, pesando en la oscuridad. ¿Podría Alejandro enfrentar tanto su pasado como el futuro que amenazaba a su hija? La luz del portal comenzaba a oscurecerse. ¿Cómo podría decidir entre el amor y la verdad? La tensión crecía, dejando al lector al borde del abismo,
deseando saber qué elegiría Alejandro. La habitación iluminada por el brillo azul envolvía a Alejandro en un manto de confusión y temor. Miraba a su alrededor. Los símbolos antiguos daban la sensación de estar adentrándose en un laberinto. El mendigo, ahora una figura de fuerza y misterio, sonreía con un aire de autoría. En ese instante, Alejandro se sintió perdido. «¿Qué estás sucediendo?», murmuró, su voz temblorosa. «Lo que siempre debiste saber», respondió el mendigo, sus ojos reflejando un poder ancestral. «Pero primero, necesitamos despejar el camino». Un sonido ensordecedor retumbó en el aire. Un portal se abrió ante ellos, como una puerta dimensional. Un viento frío sopló, llevándose consigo el aire de la habitación. Entonces un grito desgarrador resonó al otro lado del portal. «¡Papá, ayúdame!», era la voz de Valeria. El caos se desató. Alejandro sintió que su corazón dejaba de latir. Se lanzó hacia la abertura, impulsado por el instinto, y fue tragado por una luz cegadora. Cuando la luz se desvaneció, se encontraban en un lugar que no reconocía. Era una versión grotesca de su casa, llena de sombras retorcidas, donde los rostros de sus seres queridos se distorsionaban en muecas de dolor y desesperación. «¿Qué es esto?», preguntó, temblando, mientras miraba la escena aterradora delante de él. «Es el reflejo de tus decisiones», respondió el mendigo, señalando el caos con un gesto. «Todo lo que has ignorado». Valeria seguía gritando. Su imagen aparecía rodeada de figuras sombrías que se acercaban más. Una sombra emergió entre ellas. Alejandro se dio cuenta. Era su madre, desaparecida hacía años, con una mirada de tristeza y resentimiento. «Mamá, ¿es realmente tú?», balbuceó, tratando de acercarse. Ella lo miraba con un odio palpable. «Ella no es la única que ha venido a recordarte tu pasado. Tu familia ha sido tu sombra y su dolor te está reclamando». Los gritos de Valeria se intensificaron. «¡Papá, ayuda!». La escena se oscureció y todo giró en un torbellino de confusión. De repente, el mendigo dio un paso adelante y algo cambió en su presencia. Alejandro no podía apartar la mirada. «Tú no eres solo un mendigo», exclamó Alejandro furioso. «¿Qué intentas hacerme?». El mendigo sonrió, su rostro ahora iluminado por una comprensión profunda. «Estoy aquí para mostrarte la verdad, y la verdad es que tú siempre has sabido quién soy». Sin más preámbulo, el mendigo levantó su mano, revelando una marca familiar en su muñeca, una cicatriz que Alejandro conocía bien. «No, no puede ser», murmuró. El aire se volvió tenso, la revelación chocando contra él como una ola. «¿Eres tú? ¿Eres mi padre?». El portal detrás de ellos empezó a cerrarse. Valeria estaba en el centro de la tormenta, con los ojos desbordando temor. «¡Papá, no dejes que se cierre! ¡Te necesito aquí!». Las imágenes de su madre, las sombras de su familia, todo se confluyó en su mente. Su padre había estado presente durante todo este tiempo, oculto en la oscuridad. La ira, la tristeza, la traición se agolpaban en su pecho. «Si cruzas a este mundo», dijo el mendigo ser padre, «dejarás atrás todo lo que conoces, y tu hija pagará el precio». Con un movimiento decisivo, dividió el aire, abriendo otro portal que mostraba una vida alternativa. Una vida donde Alejandro nunca había tomado las decisiones equivocadas. ¿Te atreverás a cambiar tu destino o la historia se repetirá?, preguntó el mendigo, proyectando las imágenes de la mansión ardiendo, las vidas que se perdían. Alejandro se volvió. Dos mundos ante él, el futuro o la sombra de su pasado. Estaba a un paso de resolver el caos que había creado, pero cada opción le pesaba como una losa. Sus recuerdos eran una trampa. «¿Qué elijo?», se preguntó.
mientras el portal alternativo temblaba. Vacío. La presión aumentaba. Y justo antes de tomar una decisión, la figura de Valeria se volvió y en un giro brutal exclamó: «Yo soy el precio, papá. Si no eliges bien, yo quedaré atrapada para siempre aquí». La escena se fracturó. Las sombras saltaron y un grito agonizante emergería de la oscuridad. ¿Podría Alejandro soportar la verdad que se desplegaba ante él? La tensión colisionó y la pregunta quedó flotando mientras se cerraba el portal en un grito ensordecedor. La escena flotaba en un caos palpable. Alejandro miraba a su hija Valeria, rodeada de sombras, y la angustia lo atraviesa como un cuchillo. «¿Qué haces aquí, madre?». La voz de su madre resonaba en su mente, y el peso del pasado se abalanzaba sobre él como un tsunami. Valeria gritaba, su voz un eco de desesperación. «Papá, sálvame, por favor». En ese momento, la figura del mendigo se transformó, adquiriendo un aura casi majestuosa. Pero sus ojos, esos ojos que conocía, eran los mismos que los de su padre. Un frío helado recorrió su espalda. «Esto no es posible», murmura, incrédulo. «¿Eres tú? ¿Eres mi padre?». Las palabras apenas podían salir. Se sentía atorado en una red de revelaciones. El mendigo asintió lentamente, una sonrisa enigmática cruzando su rostro. «He estado aquí todo el tiempo, hijo, pero tú elegiste el camino del poder. Ahora tu hija paga el precio de tus decisiones». Los ojos de Valeria brillaban con temor, y el espacio entre ellos creció como una montaña inquebrantable. «¿Por qué no me lo dijiste?», gritó Alejandro, sintiendo que la furia lo consumía. «Nos has dejado en la oscuridad». El mendigo se acercó un paso. «Tú eres quien nos ha mantenido en la sombra. ¿Qué elegiste? ¿La ambición o la familia?». La verdad golpeó a Alejandro en el pecho. Cada palabra era una piedra arrojada al agua, creando olas de dolor y arrepentimiento. El portal detrás de ellos comenzó a brillar más intensamente, mostrando imágenes de su vida. Lujosos banquetes, celebraciones vacías, miradas desprovistas de amor. La ciudad fuera de su mansión resonaba con un eco lejano, pero el grito de Valeria se tornó más angustiante. «Papá, ayúdame». Su voz se entrelazaba con el miedo que lo paralizaba. Pero antes de que pudiera responder, el mendigo levantó su mano y frunció el ceño. Las sombras comenzaron a avanzar, extendiéndose como tentáculos oscuros. «No se trata solo de ti, Alejandro. Este lugar no es lo que parece». Y de repente el ambiente cambió. Un crujido desgarrador rompió el aire, y la habitación pareció temblar. Un vórtice de energía surgió desde el fondo, iluminando a todos con una luz cegadora. Alejandro no podía creer lo que estaba viendo. En un instante, la figura familiar del mendigo se desvaneció, revelando a un hombre joven, con el mismo rostro, pero esta vez más claro, más definido. Sus ojos eran un espejo de los suyos. Era él, su propio reflejo, pero en otro tiempo. «¡No puede ser!», gritó Alejandro, horrorizado. «¿Soy yo?». La intensidad del momento se volvía insoportable. La escena se desmoronaba. Cada fragmento parecía susurrar verdades olvidadas. «¡Papá, ayuda!». La desesperación de Valeria lo anclaba a la realidad. Pero en su mente la confusión se intensificaba. Un giro que nunca había anticipado. La imagen de su padre y su propio yo eran un enigma que se retorcía. «Estoy aquí para salvarte, Alejandro», decía la imagen. «El poder no vale nada si no tienes a tu familia. Todo lo que deseas está aquí, pero solo si haces un sacrificio». Alejandro sintió una punzada en el corazón, una mezcla de horror y revelación. «¿Qué sacrificio?»,
preguntó temblando. Debes dejar ir al hombre que crees ser, y quizás tu hija se salve. Las luces temblaron con ese último susurro, y Valeria gritó, «¡No, papá! ¡No lo hagas!». El tiempo se detuvo, todo giró, y la habitación se fragmentó en millones de pedazos brillantes. Alejandro sintió que estaba siendo tragado por la oscuridad. Su mente estalló en una cacofonía de imágenes. Su familia, su ambición, las decisiones que nunca pudo revertir. Con una última mirada hacia Valeria, el grito resonó una vez más. ¡Papá! Con todo el peso de su pasado empujándolo hacia el abismo, Alejandro se enfrentó a la opción más aterradora de todas: aceptarse o perderlo todo. Pero antes de que pudiera decidir, un estallido de luz lo envolvió y todo se desvaneció. En un instante, el silencio se hizo. Alejandro se encontró en una habitación blanca, vacía, solo. La decisión aún latía en su pecho, pero ya no había eco de Valeria, solo la sensación de que algo había cambiado irreversible. ¿Dónde estaba su hija? ¿Qué precio había pagado? Las paredes comenzaron a temblar de nuevo y el silencio se rompió con risas burlonas. A lo lejos, una figura emergía de las sombras y el corazón de Alejandro se detuvo. Una risa familiar. ¿Ya volvimos a empezar? La voz resonó en el aire y el horror quedó atrapado en su garganta. ¿Quién eres tú?, preguntó, sintiendo el sudor frío en su frente. La risa solo se intensificó. Ahí, en ese momento de caos, la verdad absoluta comenzó a desvanecerse ante sus ojos. ¿Qué había desatado en su búsqueda de poder? La incertidumbre lo abrazaba, y el destino de Valeria pendía en la balanza, listo para marcar el siguiente capítulo de este enigma. La habitación blanca seguía temblando, como si el espacio en sí mismo supiera del caos que estaba a punto de desatarse. Alejandro miraba la figura de su padre. Una mezcla de enojo y asombro lo estaba consumiendo. «No puede ser». Las palabras luchaban por salir, pero su voz se rompía. Antes de que pudiera procesar todo, un estallido de luz llenó la habitación, oscureciendo aún más la escena. «¿Dónde está Valeria?», gritó, su voz resonando como un eco en la nada. Pero antes de recibir respuesta, un golpe sordo sonó desde atrás. La puerta del lugar se abrió de golpe, revelando una sombra oscura que cruzaba el umbral. Un murmullo creció en la habitación, una vibración ominosa que helaba la sangre. Alejandro giró hacia la entrada. Era un grupo de figuras encapuchadas, avanzando en silencio, como un ejército de sombras. Él sintió que el terror lo invadía, y un sudor frío se extendió por su frente. «¡Aléjate de mí!», gritó, pero su voz salió como un susurro. Los rostros enmascarados no mostraban creencias, solo un propósito inquebrantable. «Es hora de que elige», dijo una figura en el centro, su voz profunda y resonante. ¿Su pasado o su futuro? La tensión en el aire se tornó palpable. «¿Qué quieren?», preguntó Alejandro, con el corazón golpeando en su pecho. «Déjenme en paz. Sabemos sobre Valeria», continuó la figura. Alejandro sintió como si lo hubieran golpeado en el pecho. «Podemos ayudarla, pero a cambio necesitas asumir las consecuencias de tus actos». Las sombras empezaron a acercarse y la habitación comenzó a oscilar. Sudor frío brotó de su frente mientras el vendaval se intensificaba. «No me toquen», gritó, pero fue inútil. De repente un destello de luz llenó el lugar, y las sombras se desvanecieron, dejando solo a esa figura en el centro, que sonreía siniestramente. «¿Quieres saber lo que has hecho?». La figura se acercó, desenmascarándose. Alejandro se quedó helado. Era él mismo, con una expresión de odio incrustada en su rostro. «Siempre has sido tu peor enemigo». Esto no puede ser. «No soy yo», balbuceó, intentando cerrar los ojos al horror.
pero estaba ahí, lleno de rencor, de decisiones mal tomadas. Si eres. Cada decisión, cada mentira, cada vez que elegiste el dinero sobre lo que realmente importa. De repente, su versión más oscura dio un paso más cerca y Alejandro sintió como si el suelo se abriera. ¿Ahora estás listo para el desafío? ¿Realmente quieres salvar a tu hija? La visión de Valeria, atrapada en un mar de sombras, llenó su mente. De pronto, la imagen de su hija se volvió a desvanecer y su rostro se centró en la oscuridad. Su figura se distorsionaba, cada vez más distanciada. Alejandro comenzó a temblar. Se estaba transformando en un campo de batalla. ¡Valeria!, gritó, aunque sabía pareciendo un eco de desesperación. Un grito ahogado emergió de su pecho. Las luces comenzaron a parpadear, y la habitación se convirtió en una pesadilla envolvente. Un giro brutal se desarrolló. La figura oscura extendió una mano hacia él, y Alejandro, atrapado en el instante, la tomó sin querer. Justo entonces escuchó risas, un eco espeluznante que resonaba en su mente. Solo te queda una opción, Alejandro: hacer lo correcto o volver a perderlo todo. De repente, una explosión de energía lo atravesó. Las paredes comenzaron a desgarrarse, dejando entrever una realidad fracturada que lo abrumaba. Esos símbolos antiguos brillaban en un destello final, revelando secretos que Alejandro nunca había querido enfrentar. En un instante, la habitación se contrajo y se expandió, y el suelo se desmoronó bajo sus pies. Entonces, un grito penetrante cortó el aire, la voz de Valeria retumbando a través de ese caos. «¡Papá! ¡No! ¡No lo hagas!». El terror en su voz lo desgarró. Se encontró a sí mismo al borde, atrapado entre el hombre que había sido, el poder que lo había consumido y el dolor que lo había definido. Las risas aumentaron, y Alejandro, sintiendo que perdía el control, lanzó una mirada a su propia imagen. «Ustedes no pueden hacer esto. Todo lo que has ignorado te ha traído hasta aquí», dijo su otro yo, justo antes de que la energía explotara, envolviendo todo en una luz deslumbrante. En un último instante de claridad, Valeria apareció ante él, caída en un abismo, y todo se oscureció. El silencio se estableció una vez más, pero esta vez la habitación era un eco vacío. Alejandro no sabía dónde estaba, pero una pregunta lo carcomía. ¿Había perdido a su hija para siempre? ¿Qué precio había pagado por su ambición? La incertidumbre lo abrazaba, dejándolo en un abismo de desesperanza. La realidad se desvaneció, pero en el fondo algo aún brillaba. ¿Podría encontrar la forma de regresar? ¿Y qué secretos nuevos se desatarían en su búsqueda? La habitación blanca era nada más que un eco vacío. Alejandro sintió un nudo en la garganta. El silencio lo apretaba como un bice. «¿Dónde está Valeria?», gritó, su voz resonando en el aire vacío. Su mente buscaba respuestas, pero la oscuridad lo rodeaba. De repente, un estruendo retumbó desde el fondo, como un trueno lejano. Las paredes comenzaron a temblar. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando la figura que había visto antes, su propio reflejo, se acercó más. «¿Realmente creías que esto iba a ser fácil?», murmuró su doble, con una voz llena de burla. Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. «¿Qué quieres decir?», alcanzó a preguntar, sintiéndose como si se hundiera en la locura. Pero antes de que su otro yo pudiera responder, una grieta se abrió en el suelo, iluminando el lugar con una luz anaranjada. La calidez brilló en contra de la fría habitación y algo emergió de la oscuridad. Una figura salió de la grieta y Alejandro sintió que su corazón se detenía.
Era Valeria, rodeada de sombras que la mantenían atrapada. ¡Papá! Gritó, pero su voz sonaba lejana, como si estuviera atrapada detrás de una pared de cristal. Valeria. Alejandro sintió que la presión en su pecho lo ahogaba. Corrió hacia ella, pero el suelo crujía bajo sus pies. El miedo lo envolvía, pero no se detendría. ¡No se detendría! Te dije que esto era tu culpa, Alejandro, dijo el mendigo, ahora en la forma del reflejo de Alejandro. Tu ambición trae consecuencias. ¡Cállate! Gritó Alejandro enojado, pero cuando miró de nuevo a Valeria, su rostro se desvaneció en una sombra. ¡No! Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras la figura de Valeria se convertía en otra cosa. Como si las sombras la devoraran. El portal detrás de ellos comenzó a cerrarse, llevándose con él todo aquello que había conocido. Con una última mirada, Valeria gritó una palabra que golpeó a Alejandro como un puñetazo. ¡Traidor! Sus ojos se abrieron de par en par. La herida de su grito resonaba en su alma. En ese instante el reflejo se abalanzó hacia él. Ahora tú eliges. ¿Salvas a tu hija o te enfrentas a tu verdad? La figura sonrió y el mundo se oscureció. Su voz era como un eco, reverberando en sus oídos. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. «No», murmuró, impotente. Pero el dolor de la culpa lo embargó. Las decisiones que había tomado lo llevaron a ese punto. Su mente se llenó de recuerdos sombríos, de una vida dedicada al dinero y el poder. «Lo haré», gritó decidido. Pero antes de poder actuar, el suelo se partió de nuevo, y el mendigo desapareció en un destello de luz, llevándose consigo todo lo conocido. El espacio giraba y giraba, distorsionando su visión. De repente, la luz se desvaneció y se encontró de pie en medio de un antiguo templo. El aire era espeso, lleno de polvo, y un eco de voces susurra. En ese instante, la figura que se había tomado por su padre apareció de nuevo, pero esta vez con una mirada diferente, una mezcla de tristeza y compasión. «No puedo creer que hayas llegado tan lejos, pero ahora sabes la verdad», dijo la figura, y el peso de cada palabra lo aplastó. «¿Qué sabes de mí?» Alejandro sintió la ansiedad crecer a su alrededor. Un efecto dominó de preguntas sin respuesta. La familiaridad de esa voz lo atormentaba. «Soy el responsable de todo», admitió, y cada palabra rebotó en su pecho. «Valeria no es solo tu hija, es el último vestigio de nuestra familia. Y yo no soy quien creías». La revelación era un balde de agua fría. ¿Qué? Alejandro estaba paralizado. Aquello no podía ser posible. La verdad giraba en su mente. Todo se desmoronaba en un torrente de traición y nueva realidad. Lo que nunca supiste. Comenzó la figura, cuando de repente se detuvo. Al costado, otra sombra se acercó. Una mujer. Era su madre. El aire se llenó de un nuevo horror. «¡No puede ser! ¡Tú!», dijo Alejandro, pero las palabras se detuvieron en su garganta. Su madre sonrió, y el caos que lo rodeaba pareció calmarse. «Tu camino ha sido peligroso, hijo, pero hay más en esta historia de lo que crees. Valeria no solamente necesita ser salvada de los demonios de tu pasado, sino también de unos que no comprendes». El tiempo se detuvo. Las revelaciones se apilaban sobre él como tormenta. ¿Qué había desatado realmente en su búsqueda de poder? Había perdido ya no solo a su hija, sino también a su familia en el camino. La presión aumentaba. Las decisiones que había tomado pesaban como grilletes. Todo se precipitaba hacia un abismo mayor, y Alejandro quedó atrapado en el fulgor de la verdad, mientras las sombras se cerraban a su alrededor. Valeria!», gritó,
Pero la respuesta llegó con un eco distante. La luz brilló y las sombras se retorcieron. La habitación comenzó a desaparecer, y con ella la certeza de lo que iba a ser. ¿Podría enfrentarse a esta nueva verdad, a este nuevo horror que lo rodeaba? ¿O su elección lo llevaría a perderlo todo? La duda se instaló, dejando el futuro colgado en un hilo tenso, listo para romperse en cualquier momento. La habitación blanca continuaba temblando, y Alejandro sentía que el aire se espesaba a su alrededor. La figura de su padre, con los ojos llenos de reproche, lo miraba fijamente. «El tiempo se acaba, Alejandro», dijo con un tono grave. La urgencia en su voz lo desgarraba. Al fondo, el eco de Valeria seguía resonando. «¡Papá, ayúdame! ¡Por favor!». Las palabras atravesaron su corazón como una flecha afilada. «¡Cállate!», gritó, sintiendo que el caos le llegaba hasta el cuello. Sin aviso, la figura del mendigo, su padre, comenzó a desvanecerse, mezclándose con las sombras que llenaban la habitación. Alejandro sintió un escalofrío recorriendo su espalda, y al mirar hacia el portal, vio cómo se iluminaba con una intensidad dolorosa. La luz era casi cegadora, pulsando como un latido, y sintió que era su única opción. Justo cuando estaba a punto de dar un paso, un grito desgarrador estalló a su izquierda. La sombra que había estado acechando a Valeria cobraba forma, transformándose en una criatura grotesca, una amalgama de todas sus peores decisiones. «Es tu culpa. Nunca debiste haber nacido para esto», gritó la sombra, tomando un paso hacia él, mientras el terror lo paralizaba. «Alejandro». La voz de su madre resonó como un trueno en medio del estruendo. «Debes confrontarlo». Sus palabras lo atravesaron con la fuerza de un relámpago. Un nudo se formó en su estómago. De repente, en medio de la confusión, los faros del portal comenzaron a cerrarse, y Alejandro comprendió que el tiempo se agotaba. «No puedo perderla», gritó desesperado. Y en ese momento, un murmullo creciente llenó la sala, como una ola arrastrando todo a su paso. Con un impulso casi instintivo, se lanzó hacia el portal. Pero una violencia inesperada lo detuvo. Una mano, capaz de sostener el dolor y el arrepentimiento, le agarró del brazo con fuerza. Era su otro yo, su reflejo distorsionado sacudiéndolo. «Eres débil. No podrás salvarla». La presión aumentó. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las sombras danzaban en la oscuridad. Su madre, su padre, su propia culpa lo perseguían. Pero justo cuando todo parecía perdido, una explosión de luz estalló, como un nuevo amanecer que separaba las sombras. En medio de la brillantez, un eco resonó. «Niño tonto, creíste que tenías el control». Una voz serpenteante y fría llenó la habitación, revelando a una figura que hasta ese momento había permanecido oculta en la penumbra. Una mujer. Era como una sombra de su madre, pero con ojos mucho más oscuros. «Soy la razón de tu dolor, y estoy aquí para cobrar lo que me pertenece». Alejandro retrocedió. Su corazón latía desbocado. «¿Quién eres?», preguntó inseguro. «Tu madre falsa y la verdadera fuente de tu miseria», exclamó, su risa creando ecos. La atmósfera cambió de inmediato. Todo lo que había creído saber se desvaneció, como un castillo de naipes. La revelación le cortó la respiración. Antes de que pudiera procesar, la criatura grotesca se abalanzó hacia él, tomando la forma de su hija, Valeria. «¡Papá, ayúdame!», gritaba, entre lágrimas y desesperación. Alejandro extendió la mano, pero el dolor lo atravesó cuando comprendió que la figura de su hija se desvanecía frente a él en una neblina de sombras. «¡No! ¡No! ¡Por favor!», Alejandro gritó, pero la verdad le golpeó como un martillo. La mujer ante él era la clave de todo.
Ella era la razón por la cual su vida se había sumido en el caos. En un giro inesperado, la mujer dio un paso al frente y su rostro se transformó, revelando un vínculo aterrador con él. Soy tu verdadera madre, Alejandro, y he estado esperando este momento desde que tomaste el camino equivocado. Ahora es tiempo que pagues el precio. Las piezas del rompecabezas encajaron de forma brutal. La habitación giró, el espacio se retorcía a su alrededor, pero la palabra que resonaba en su mente era una sola: traición. La sombra crecía, tomando formas que lo rodeaban, y Alejandro sabía que todo estaba a punto de cambiar. ¿Cuál sería el costo de enfrentar su propio linaje? En ese instante, la luz se apagó y el caos estalló a su alrededor. Las sombras lo atrapaban, empujándolo hacia el fondo. Las historias que creía conocer se desmoronaban, dejando un mar de oscuridad frente a él. Y de todo ese abismo, el grito desgarrador de Valeria seguía siendo un eco. ¿Podría escapar de la trampa que su propia madre había tejido? La tensión era insoportable, el peso de la verdad abrumador. Alejandro se encontró en la cornisa, su destino aún en la balanza. ¿Podría enfrentar lo que había desatado? Las sombras crecían y un nuevo despertar se cernía sobre él, dejando su futuro en la penumbra. Las sombras se arremolinaron y el aire se volvió helado. Alejandro sintió que el tiempo se detenía mientras esa figura conocida se acercaba. Su corazón latía con fuerza. ¿Eres realmente mi madre?, balbuceó, la incredulidad en su voz emblorosa. La mujer ante él sonrió, una sonrisa llena de malicia. Sí, Alejandro, soy yo la que siempre estuvo aquí, observando tus decisiones equivocadas. El tiempo parecía desmoronarse a su alrededor. No, no puede ser. No, tú eres. Su mente se llenó de confusión. Eres un mito, una historia que me contaba. La figura se retorcía en su propio horror, encarnando un dolor que había estado enterrado. Las historias son solo cuentos, la verdad es otra cosa. La sala comenzó a temblar, como si todo el edificio percibiera la tensión. Alejandro sintió que el suelo se partía bajo sus pies. ¡Valeria!, gritó, buscando en la distancia. La imagen de su hija continuaba desvaneciéndose, atrapada en un vórtice oscuro. Desesperado echó una mirada hacia su madre, suplicándole: «¡Ayúdame a salvarla! Para salvarla, debes enfrentar lo que has ignorado. Has estado tan ciego por tu ambición que no viste lo que realmente importa». La voz de su madre retumbaba en su mente, como un eco lejano. Siempre he estado aquí, en la sombra. Alejandro avanzó titubeante hacia ella. «¿Qué quieres decir? ¿Por qué me traicionaste? Yo te necesitaba». El aire era pesado y las palabras parecían escapar de su boca. De repente, un rugido atronador atravesó la habitación. La grieta se abrió aún más, y de ella emergió un ser envuelto en oscuridad. Tu propia creación vuelve para reclamar lo que le pertenece. La sombra se alzó, tomando la forma de su propia ambición, de su éxito desmedido. Cada decisión que lo llevó a este punto. La figura grotesca se volvió hacia él, y Alejandro dio un paso atrás, sintiendo el nudo en su estómago. «No, tus errores no pueden ser mi culpa». El terror lo invadía, pero mientras esas criaturas avanzaban, otras comenzaron a aparecer, las figuras de aquellos a quienes había dejado atrás, personas que había ignorado por el brillo del oro, por el estatus, sus amigos, sus colegas, incluso su propia familia. «Alejandro, tu éxito nos costó demasiado». El murmullo creció. Cada grito lo atravesaba como un cuchillo. La atmósfera era un mar de lamentos. La sombra de su madre se retorcía, convirtiéndose en una imagen aterradora. «No puedes escapar de ti mismo.
grité, lanzando su mano hacia él como si quisiera arrastrarlo a la oscuridad. En ese instante, el horror de toda una vida se le fue encima. «Te dije que nunca deberías haber nacido», exclamó la figura oscura, el lamento de un espíritu roto. «Tu ambición tiene un precio, Alejandro, y hoy es el día de cobrarlo». Un trueno resonó, y el mundo alrededor de Alejandro comenzó a fragmentarse. Se encontró viendo la imagen de su hija, ahora dentro de la oscuridad, con la cara pálida y los ojos llenos de lágrimas. «¡Papá, ayúdame!». «No». La desesperación lo hizo gritar. Tragó aire, y en ese momento, todo cambió. Una luz cegadora emergió, iluminando la sala. La figura de su madre, su verdadero rostro, se tornó en el de una mujer poderosa, imponente. «Tú eres parte de esto, Alejandro. El futuro de Valeria depende de ti. Pero hay secretos más profundos que nunca podrías imaginar». De pronto, la verdad cayó sobre él como una tormenta. «Tú no eres mi madre. Eres otra sombra más de mis decisiones». La figura sonrió, pero había algo diferente en sus ojos. Un destello de comprensión, de dolor compartido. «No siempre hemos sido enemigos, hijo. A veces en el caos se encuentra la verdad». Con un giro dramático, la sala se oscureció y Alejandro supo que estaba en la cúspide de una revelación que lo cambiaría todo. El verdadero secreto nunca fue tu ambición, sino lo que has hecho para lograrla. Y sin saberlo, Valeria siempre ha tenido el poder para revertirlo todo. El aire se volvió pesado y una sensación de vértigo lo invadió. Todo lo que había sostenido su vida se tambaleaba. ¿Qué? La pregunta quedó en el aire. ¿Cómo puede ser? La intensidad en la sala alcanzó un empate. Valeria, aún atrapada en la oscuridad, parecía desvanecerse más. La verdad está siempre ahí, pero por tu ego nunca la viste. En un instante fulminante, todo lo que Alejandro había asumido se deshizo. La figura que parecía su madre lo miraba, y la oscuridad se encendía. Un grito resonó en el aire, el eco de Valeria desgarrando su alma. «¡Papá!». El horror se extendió como una ola imparable, y Alejandro se dio cuenta de que, en su búsqueda por salvar a su hija, había desencadenado fuerzas que nunca podría controlar. La primera luz se desvaneció, dejando solo sombras, y todo lo que conocía estaba al borde de colapsar. No puedes alterar el camino, Alejandro. Y ahora, la elección debería ser tuya. La pregunta quedó flotando en el aire y la tensión aumentó. ¿Te atreverás a enfrentarlo todo o dejarás a Valeria atrás? La habitación estalló en caos y la pregunta resonaba con fuerza. ¿Qué haría él en ese instante desgarrador? La posibilidad de perderlo todo ahora era monstruosa. La habitación temblaba bajo la presión de la verdad, y Alejandro sentía el sudor resbalar por su frente. «¡Valeria! ¡Estoy aquí!», gritó, su voz resonando en la oscuridad que una vez había sido su hogar. La figura de su madre, ahora transformada en una sombra de lo que debería ser, lo miraba con ojos llenos de desafío. «Para salvar a tu hija, primero debes enfrentar lo que eres realmente», dijo con un tono que reverberaba con sabiduría y dolor. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando la habitación empezó a retumbar. Las imágenes de su vida pasadas flotaban a su alrededor, como un tormentoso recuerdo del costo de su ambición. La figura oscura de su madre se acercó, una mirada que desnudaba su alma. «Siempre has sido tú, Alejandro. Tu propia codicia ha traído esta tormenta». La sombra grotesca que acechaba a Valeria gritaba desde la oscuridad, y sus ojos reflejaban su amor por ella. «¡Papá! ¡No dejes que me lleven!». La desesperación en su voz lo atravesó como un relámpago. Alejandro sintió una ola de emociones, miedo, amor y una creciente determinación. «Voy a salvarte, hija. No importa lo que tenga que enfrentar», murmuró, decidido.
Con un último vistazo hacia la sombra familiar, Alejandro dio un paso adelante. «No permitiré que mis errores se lleven a mi hija», declaró con voz firme. En ese instante de valentía, una luz ardiente emergería desde su interior. Los gritos de Valeria se apaciguaron, las sombras temblaron. Llenas de terror ante la luz que emanaba de su determinación, la figura de su madre retrocedió, y con su mirada, Alejandro sintió la carga del pasado despegarse un poco. «Tienes el poder, hijo. Recuerda quién eres realmente», dijo antes de desvanecerse en un destello brillante. Las sombras comenzaron a disolverse, escurriéndose entre sus dedos como arena. «Valeria», exclamó mientras corría hacia ella, que se encontraba luchando dentro de aquel oscuro vórtice. El terror se apoderó de su cara, pero en sus ojos había una chispa de esperanza que había estado ausente. Con todas sus fuerzas, Alejandro extendió su mano hacia ella. «Agárrate de mí». Las sombras a su alrededor comenzaron a girar, la habitación oscureciéndose una vez más. Pero esta vez era diferente. Alejandro sintió que la luz dentro de él crecía, iluminando el camino. Entre las oscuras garras de su culpa, la figura de su hija finalmente se acercó. «¡Papá!». Con un movimiento rápido, sus manos se encontraron. En un instante, un brillo refulgente estalló. La oscuridad empezó a romperse y la figura de Valeria emergió del abismo, abrazando a su padre con fuerzas renovadas. «Lo lograste. Nunca dejaste de luchar», dijo ella, con lágrimas corriendo por su rostro al sentir su abrazo seguro. El caos cesó y en su lugar un silencio profundo llenó la habitación. Alejandro miró a su hija, su corazón latiendo en perfecta sincronía con el alivio que sentía. «Nunca más, hija. Nunca más me dejaré consumir», prometió. La lucha que había llevado, sus decisiones, todo había conducido a este momento de redención. Mientras navegaban de vuelta a la luz, Alejandro sintió una liberación. Las sombras se desvanecieron y la habitación se transformó en un espacio cálido y familiar. La imagen de su madre apareció por un momento, sonriendo con orgullo, antes de desvanecerse totalmente en la luz quemante. Alejandro sabía que había enfrentado a sus demonios, y aunque el pasado siempre lo acompañaría, había aprendido a vivir con él. El camino hacia adelante no sería fácil, pero juntos, él y Valeria podrían reconstruir lo que una vez tuvieron. La esperanza renacía y en lo profundo del corazón de Alejandro sabía que habían ganado una batalla crucial. Pero aún quedaba mucho por descubrir. El mundo era más grande, lleno de misterios y caminos por recorrer, con la incertidumbre siempre acechando. Aunque la historia parecía cerrarse, una pregunta persistía. ¿Quién era realmente Alejandro y qué nuevas realidades los esperarían ahora que habían roto el ciclo? La vida era un laberinto y su aventura apenas comenzaba. Así que escucha, este es el momento de actuar. Si quieres saber más sobre las historias que vienen, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte ningún contenido exclusivo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que podamos seguir creando más historias como esta. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final emocionante. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben conocer este